como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado pececito rojo, mi pececito glu glu glu. Se llama pececito. ¿Qué tipo de pececito es el pececito rojo? Piscis. Es un pececito del tipo glu glu glu. Fue algo que inventé yo. No se preocupen, no existe un pececito glu glu glu. Ese está en mi pensamiento, en mi corazón y en mi alma. Para ustedes. Ustedes son únicos. Solamente ustedes tienen ese tipo de pececito. Glu, glu, glu. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, compartir este video, darle un like y darle a la campanita si eres nuevo o nueva, para que te sigan llegando videos. Mira, yo necesito aclarar una cosita con ustedes, mis queridos Piscis. Fue mi error. Metí las patas. Antes de ayer creo que la persona que me hace los videos, que me sube los videos, me los subió. ¿Sí? Ella sube los videos y yo me encargo de poner las descripciones. Sin querer, el video que correspondía para el día de ayer, yo lo dejé en público el día antes de ayer. Entonces, el día de antes de ayer, o sea, el 3 de agosto, no me acuerdo cuándo. Bueno, el de antes de ayer. Quedó 2 veces, Piscis. Yo no sé si alguno de ustedes se dio cuenta. Cuando yo me di cuenta de eso, yo puse en privado, o sea, no lo borré, lo puse en privado, el video que correspondería de Piscis para el día de ayer. Pero muérete que no me cambia la fecha. Ya la fecha quedó 3 o la fecha del antes de ayer, y así es la fecha que quedó así. O sea que quedó como que si yo no hubiese subido ayer ningún video para ustedes. Y sí lo subí, lo que pasa es que lo subí el día anterior. Así que me perdonan esa, pero en el día anterior sí van a darse cuenta que hay 2 videos el mismo día. Pero fue porque esta que está aquí se equivocó. Ni siquiera fue mi programadora. Ella lo hizo correcto. Fui yo la que me equivoqué. Así que ahí les dejo yo pues con este. Y por cierto, la persona que me está haciendo esos fondos es ella, la programadora ahora de los videos. Así que una hurra para esa persona, porque ella me está haciendo ahora me está subiendo esos videos, me le está poniendo musiquita y está poniendo ese fondo tan bello. Ella busca y saca y hace desastres ahí con esa computadora para buscar nuevos fondos. Yo no tengo tiempo de eso, entonces tengo que tener una persona que me haga eso. Bueno, mi querido y adorado Piscis, entonces, una vez que hablamos de esto, vamos entonces ahora a lo siguiente. Vamos a ver qué hay para ti ahorita en esta oportunidad, qué se presenta, qué tenemos que decirte. ¿Cómo está ahorita tu energía? ¿Qué tenemos que hablar? Veamos pues. Vamos. No crean que yo me he olvidado de ustedes pensando que no subí video. Yo estaba más triste. Vamos. Aquí estoy viendo, mi querido y adorado Piscis, que tú has sufrido desengaños. Como que estabas viviendo de una ilusión y después como cuando uno está poniendo una musiquita y todo es así como enamoramiento y de repente se apaga y eso. Así quedaste tú. Quedaste como quien dice, viviendo de ilusiones y muriendo de desengaños. Y sí, es cierto, estás bastante triste, se te ve. Pero, ojo con lo que te voy a decir. Ahorita te estás comiendo las verdes. Pero para un futuro mediano plazo, vamos a decir, no sé cuánto tiempo es, porque no me gusta poner meses ni nada, porque es el universo quien se encarga de poner fechas. El universo no tiene fechas, en el calendario no tiene horas, entonces yo no soy quien para ponerlas. Así que te digo que en un plazo, a mediano plazo, a futuro, viene para ti lo que estás esperando. Aquí está clarito, lo que estás esperando, sea lo que sea. Oye bien lo que te digo, oye para acá, mira para eso. Así sea del pasado, del presente o del futuro,
algo bueno a mitad, a una proyección a mitad de futuro, a mediano plazo, ponle el plazo que tú quieras, pues yo no voy a hacerlo, honestamente. Pero a un futuro, a mediano plazo, eso que tú estás esperando que llegue, va a llegar. Yo no sé si tú estás esperando es un nuevo amor, perfectamente, te lo estoy diciendo allí, como estás ahorita como una cierta desilusión, un cierto desengaño, no quieres que otra vez te vuelva a suceder lo que te sucedió y estás, si es cierto, estás triste. En de aquí a un mediano plazo viene para ti algo que tú no te estabas esperando, o mejor dicho, algo que te estabas esperando y cae, como quien dice, de sorpresa, cae del cielo, con dudas y todo, pero no son dudas acá. Aquí son intuiciones que te está dando a ti la luna. Y sí, al final del camino sientes como que las esperanzas no están completas. Y sientes también que necesitas hacer un cambio de ciclo. Y alguien quizás venga a hablarte. Y ya tú estás como muy claro para ese momento, clara realmente de cómo fue esa ruptura, qué fue lo que pasó, por qué pasó todo. Empiezas a buscar las nuevas experiencias para otra cosa y tu rueda de la fortuna al final del camino está dando los mejores de los resultados. Déjame decirte, te estás comiendo, vuelvo y digo, ahorita las verdes porque estás llorando, te sientes muy mal, no puedes olvidar, sientes que el mundo se te viene abajo. ¿Cómo es posible que me haya hecho esto? Yo que tanto le quería, yo creía que me quería, pero nada que ver. Me hizo ilusionarme y ahora me está matando de desengaños. Es cierto, todo eso puede ser y mucho más. ¿También te sientes triste? Muy triste, por supuesto que sí. Pero viene a la mitad del camino, vuelvo y digo, cuando yo hablo del camino, estoy hablando del futuro. A un principio del camino estaría yo diciendo que a un comienzo del futuro, a corto plazo, mitad del camino, el futuro mediano plazo, final del camino, futuro a largo plazo. Entonces veo que a la mitad del camino estás encontrando algo que sí te esperabas, pero no te esperabas que llegara todavía. Algo que estás esperando desde hace rato, que estabas esperando, está llegando a tu vida para ese momento. Hay muchísima intuición acá, bastante intuición que se te va a presentar, quizás a lo mejor con cierta o poca esperanza por algo, no sé por qué puede ser, vamos a ver más adelante por qué es así, pero sí veo que haces tus cambios de ciclo, que empiezas a tener conversaciones, que ya estás bien claro, bien clara de esa ruptura que pasó y ahora como quien dice viene la ruptura, la rueda de la fortuna a querer que te embarques y a querer hacer las cosas ahora con una, vamos a decir así, con bastante suerte, con bastante chance, con bastante positivismo, vamos a decirlo así. Vamos, empiezas con esas desilusiones, pero terminas de verdad, como quien dice, donde tienes que terminar, en la cima de esta rueda de la fortuna. Voy a ver unas cartitas más que te puedan estar saliendo, mi querido Piscis, porque de verdad que sí que te digo, esto se pone bueno. Honestamente, sí es cierto, te estoy viendo que lloras, que te acuerdas de esa relación y de verdad que dices que no puede ser que te lo hayan hecho, que te acaban de terminar. Sí es cierto, ok, muy bien, no te preocupes. Llora todo lo que tengas que llorar, estás triste porque es lógico y tienes todo tu derecho a estar triste, pero mira después lo que te va a venir. No sé de qué estamos hablando, por cierto. Yo no sé si es que va a regresar ese pasado otra vez y era lo que tú estabas esperando, porque es lo que tú estás esperando. Pero eso no necesariamente tiene que ser lo máximo. Puede ser que a lo mejor viene esa persona, pero va a ser más de lo mismo. Yo no lo sé. Vamos a ver, yo tengo que ser claro en eso, ¿no? Vamos a ver aquí. Mira, la carta 34 y es la de los peces. Y mira lo que dicen los peces. Puede ser que te consigas quizás a lo mejor una relación abierta, probablemente. Uy, pero mucha abundancia de amor en una relación que puedes tener, que puede ser esa que estés esperando. Y una emoción, como quien dice, desmedida. Algo grandioso que se te presenta para ti que no te esperabas, no te imaginabas. Siempre lo estabas esperando, pero no pensabas que te llegara de esta manera.
Probablemente una relación abierta, si lo aceptas, qué bueno. Una abundancia de amor y una emoción desmedida. Ahí sí que te digo. Vamos a ver entonces, ¿qué hay? ¿De quién estamos hablando? Estaremos hablando quizás de verdad, de un pasado que ahora está llegando después de que te ilusionó y te desengañaste o te tuviste que desengañar. Es que será para ti eso lo que estás esperando a la larga de todo esto, porque te viene en la mitad del ciclo. O definitivamente no, es algo nuevo. Vamos a ver. Yo siento por un lado que va a haber algo nuevo, pero vamos a ver para esto que estamos leyendo acá. Esa ruptura está ahí presente, muy a pesar de todo. Y sí que te digo algo, aquí está esta persona que está un poco turbulenta, no está muy clara que digamos, y viene a conversarte. Quizás se siente ahorita como que está dando vueltas en el aire y no termina de aterrizar. Y aquí está la carta de las decisiones de amor. Definitivamente, mi querido, y sí que hay tristeza también, esta persona. Con muchísima fuerza viene, también que sí que te lo digo. Su rueda de la fortuna como que no le estuviera funcionando como debe ser. También está, como quien dice, trastabillando. Te digo algo, a pesar de que ese mensaje que viene para ti es un mensaje para ti, por supuesto, de una relación quizás abierta, de emociones desmedidas, de una abundancia grande, probablemente pueda ser ahora este pasado que viene en estas condiciones. Muy probablemente. Yo podría ponerlo aquí también para ustedes como que es también un futuro que puede estar llegando a mediano plazo. Y ya tú terminas con esta relación y ya no quieres. A lo mejor más de algunos de ustedes. Uy, se me cayeron dos cartas. Algunos de ustedes, algunos Piscis, quieren es una relación nueva. Déjame decirte que a mitad del ciclo, a mitad del camino, o mejor dicho, a mitad de un futuro, de esa proyección a futuro, recuerda que las energías cambian, ¿no? Puede estar viniendo esa relación así como te estoy hablando. Una emoción súper desmedida, mucha abundancia de amor, por cierto. Wow. Y también para algunos de ustedes, Piscis, puede ser que esta relación sea la del pasado que se refuerza, que ahora viene con nuevas condiciones. Viene ahora diferente. Viene ahora como para no hacerte más desengaños. Vamos a ver, pues, lo que tú quieras aceptar. Y sí que te digo que esta persona tiene dolor del corazón y pérdida. Esta persona ha sentido mucho esa ruptura también. La está sintiendo ahora, digamos, porque es lo primero que tiene. Es lo primero que sale, esa carta de la ruptura. La tiene muy presente allí, pero sin embargo, a pesar de que tiene dolor en el corazón y pérdidas, porque aquí está la carta del dolor del corazón y de las pérdidas, esta persona quiere y necesita venir a hablar contigo y con decisiones de amor. O sea, que no tiene dudas de que esta persona no tiene dudas de que todavía está sintiendo por ti muchísimas cosas. Hay que ver entonces qué es lo que pasa. Ahí veo aquí como una cierta reconciliación, si se quiere. Y a mitad del camino esta persona va a querer como, y mira, date cuenta, qué cosas, ¿no? En la tercera fase estás tú con ese mundo como diciendo, encuentras lo que tienes que encontrar. Y en las cartas de esta persona, en la tercera fase, aparece hablando contigo. Ahí es donde yo estoy empezando a ver que definitivamente sí. Aquí hay un reencuentro, un recompongo, una reconciliación después de que hable. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Piscis. Y vuélveme a disculpar por lo que hice. Fue de verdad que me equivoqué. Metí el dedo donde no era. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado pececito rojo, glu, glu, glu. Bye bye.